Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué Perros Podcast? El día de hoy vamos a tener un tema sobre el amor, sobre esa solidaridad que como humanos, que como mexicanos, que simplemente como mortales tenemos unos con los otros. Dicen que el dar es el acto más grande de amor, y si cuando das, eso significa hacer que otra persona tenga más años de vida. Es el tema que vamos a ver el día de hoy sobre la donación de órganos, un tema donde hay muchos tabús, un tema donde en México tal vez no tenemos la información que queremos, y es por eso que tenemos a una invitada muy especial el día de hoy, que ella ha estado dentro de este tipo de situaciones de profesión, y quiero dar la bienvenida a la licenciada Elia Salas. Hola Junior, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, y creo que el tema del día de hoy está muy interesante. Psicóloga y licenciada. Psicóloga, licenciada en enfermería y licenciada en psicología, exactamente. Súper bien. Sobre este tema que es interesante el saber, porque hay muchos tabús realmente en México, y creo que a lo mejor en varias partes del mundo, no lo dudo, es sobre la donación de órganos. Exactamente, Junior. Fíjate, estos tabús, estos mitos que se tienen precisamente de la procuración de órganos, es lo que hace que tengamos muy pocos donadores para nuestros pacientes, que es una gran variedad de pacientes. O sea, son muchos las personas que requieren de un órgano. ¿Qué es exactamente la donación de órganos y cómo funciona en México? Ok, la donación de órganos es hay dos tipos de donación: de vivo relacionado. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, en el centro médico, tenemos una donación de vivo relacionado muy elevada, que quiere decir que un familiar le dona al paciente que requiere el riñón, más sin embargo hay una también donación de lo que viene siendo pacientes cadavéricos, ¿sí? O con muerte encefálica. ¿A qué se refiere? Es extraer un órgano o una parte de un órgano de un paciente, ya sea vivo o ya sea en muerte encefálica, incluso hasta con muerte ya paro cardíaco, y se extrae el órgano para dárselo a una persona que lo requiere. Elia, pues muy interesante esto que estamos teniendo el tema el día de hoy. Y antes de continuar, quisiera recomendarte y decirte que Salsa La Negra ha llegado a tu vida. Salsa La Negra es una salsa sinaloense 100% mexicana, con un toque muy especial. Es una salsa negra que está diseñada para mariscos y también para que le des un sabor increíble a todas tus botanas. Así que cuando la veas en el súper, te acuerdas que Salsa La Negra te pueden hacer envíos a toda la República Mexicana. Solamente escríbeles a sus redes sociales o también a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, y que ellos te hagan el envío, todas las toneladas que quieras de Salsa La Negra. Recuerda que ya somos tradición. Pues Elia, yo soy de las personas que me cuesta este tema, y por mala información, creo que hace unos días lo platicábamos, que soy una de las personas que en la licencia pone no donar. No me vayas a regañar, pero yo pongo no donar por esta mala desinformación, y por eso es muy interesante poder hablar de este tema, y para eso pues estás. Y quiero preguntarte lo siguiente: ¿quiénes pueden ser donadores y qué órganos se pueden donar? Ok, toda persona puede ser donador. Ahora sí que vamos a clasificar qué tipo de donación va a ser. Cuando un paciente, como lo mencionaba hace rato, una persona desea donar un órgano, tiene que ser de vivo relacionado, tiene que ser un órgano que sean dos. En este caso, por ejemplo, el riñón. Podemos donar un riñón a un familiar, a un conocido, ¿sí? Esta es la donación vivo relacionado. Cuando es una donación, puede ser de cadáver, ya sea cuando ya hay una muerte encefálica.
ahí podemos donar órganos. ¿Qué es lo que quiere decir esto de la donación de muerte encefálica? Vamos a donar, vamos a mantener un cuerpo que hay, por ejemplo, un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, un paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico, es un paciente que desgraciadamente su cerebro ya no está en función. Sí, a lo mejor esa era la como controversia que tenía con los familiares, que veían al cuerpo moverse, pero el cerebro ya no va a haber una regresión porque hay un daño en el tallo. Entonces hay muerte encefálica. Anteriormente se le decía muerte cerebral, pero ya ahorita se le denomina muerte encefálica. De aquí podemos tomar órganos como el riñón, el corazón, los pulmones, el páncreas, hígado. Más sin embargo, la otro tipo de muerte es cuando el paciente ya cayó en paro cardiorrespiratorio, como quien dice, paró el corazón. Ahí ya son la donación de tejidos. ¿Y a qué nos referimos con tejidos? Desde córneas, hueso, piel, y es diferentes tipos de donación. Vivo relacionado y ya cuando hay una defunción, ya sea en paro respiratorio o cuando tiene muerte encefálica. Y toda persona puede ser donadora. Muchos dicen, no, pues es que tiene que tener determinada edad. Para nada. España es uno de los países pioneros en esto de la donación, están súper avanzados. Esperemos llegar México igual que está España, en donde desde un niño 1 año hasta una persona de 80 años, siempre y cuando el órgano o el tejido que se vaya a donar esté viable. Ok, entonces los españoles tienen hasta cierto punto esa cultura, ¿no? Sí, bastante bien, la verdad. Desde pequeños allá les enseñan esta parte de regalar vida prácticamente, exactamente, ¿no? Oye, te quiero comentar mitos comunes. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Es verdad que si eres donador, los médicos no se esfuerzan por salvarte? Claro que no. El médico, bueno, su profesión es salvar vidas. Y la otra es ese mito de que si, por ejemplo, me encuentran en un accidente automovilístico y en la calle ven como dices, tu credencial donde diga donador de órganos, no te van a hacer nada. Para nada, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una serie de consentimientos que pues la tarjeta, la licencia de conducir no significa nada más, es como una voluntad, estás expresando tu voluntad, ¿sí? Uh-huh. Pero quien decide donar o no donar es tu familiar más cercano. Dado caso, si eres casado, pues la esposa. Si eres soltero, los padres. Si eres a lo mejor viudo y tienes hijos, los hijos. Realmente una tarjetita no significa que vas a ser donador de órganos. O más bien los médicos no extraen órganos si no hay consentimientos firmados y que es una serie de papelería que realmente si uno que está o que ya estuvo en esto de la donación ve y dice, híjoles, mucha papelería, mucha información que se les debe de dar a las personas para que no crean que es así de fácil. Está mal el paciente, está en un accidente automovilístico y llévenselo al hospital para quitarle los órganos. No es realmente. Está regulado por un centro estatal, que es aquí el CETOT, o un centro nacional que es a nivel nación, el CENATRA. Fíjate que este punto que tú mencionas, totalmente me declaro ignorante de la vida, señores, porque yo así pensaba. Dije, mira, bueno, ya voy a renovar licencia, Perrox, así que ahí sí le voy a poner donador. Me comprometo y voy a hacer una historia y les voy a decir, miren, aquí voy a poner ya que ya soy donador. Y es que, como desconocemos del tema, no tenemos una cultura sobre este tema, hablas algo muy cierto, que no solamente es un pedazo de plástico donde te dicen, sí, dona, ok, échenlo a la plancha el día de mañana y es tan fácil así como desmenuzar un pollo. Pues no, lo que tú mencionas es muy interesante y eso me anima a mí a la próxima documentación que tenga y que me den la opción, pues decir, pues sí, o sea, sí voy a donar, porque no solamente la tarjeta, me llama la atención que van sobre el familiar cercano. Sea tus padres, sea tu esposa, sea tu hermano. Si ya no tienes a nadie, pues un tío, ¿verdad? O alguien. Pero no lo determina un simple
documento o un simple plástico. Exactamente, Junior. Por eso es la importancia de que ustedes, o bueno, todos los seres humanos, pues sí, hablemos con la familia, expresemos nuestra voluntad, ser o no ser donador de órganos, y que aún así tenemos esos conflictos. Cuando hacemos la petición de la donación, de pronto dicen, es que él sí quería o ella sí querían donar, pero yo no, de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a mi religión, a mi ideología, yo no quiero donar los órganos de mi familiar. Y no se donan, desgraciadamente. O incluso a veces los donadores o los que desean donar hacen hasta un escrito con un licenciado y demás, pero de aquí a que se abre ese proceso, pues yo creo que ya el paciente ya falleció de esa muerte encefálica, o sea, ya paró corazón, o cuando van a tomarse tejidos, pues ya no son viables por el tiempo que se habla con el abogado y muchas cosas pues que pueden pasar. Fíjate, Lea, que es un tema en la familia, creo que son temas delicados que muy pocos tomamos sobre la muerte. Claro. Pero dentro de eso sí decimos, cuando me muera, entiérrenme con la banda. Ahora te animo a que aparte de que te entierren con la banda, antes no te creas, antes dones órganos y que digas, así como lo hablas con tu familia de entiérrenme con la banda, que sea el puño de tierra, hablar también esta parte de dar vida a otros. Acabas de mencionar algo muy interesante, la donación de órganos. ¿Tú cómo ves esta parte o qué te tocó experimentar? ¿La religión está en contra de la donación de órganos? Sí, mira, realmente casi todas las religiones, los hindúes, la católica, está a favor de la donación de órganos. Y si tú lo ves, en la literatura te lo dice. Realmente tienen diferente enfoque, pero todos a favor de la donación de órganos. Depende también, yo creo que sí va a haber religiones que no han de permitir, ¿verdad? Sí, está sí. Como cuando se hace una transfusión. Sí. La transfusión también es una donación de sangre. Yo escuché alguna vez que los testigos de Jehová no donan. Los testigos no donan ni dejan que donen. O sea, si estás con una anemia severa, pues mejor que se muera a realmente transfundir un paquete globular. Sí. Que bien. Pues yo, la neta, yo ya voy a poner que sí voy a donar y voy a hablar con mi familia. Esperamos unos... ya no les van a servir porque no voy a morir viejito. Que no pase. Que ya no pase. Oye, Elia, otra pregunta. ¿Los órganos donados se venden? Claro que no. Yo creo que ese es a lo mejor el mito más importante, porque la gente dice, ¿por qué voy a donar algo para que lo disfrute un rico? Realmente no es así. En todo hospital hay una lista de espera de órganos. Si yo, por ejemplo, me enlisto en un público o en un particular, es donde vamos a llevarle en la lista, o sea, si soy la número 5, hasta que llegue el órgano número 5 a ese hospital, es que me va a tocar a mí. Pero yo creo que aquí hay que hacer conciencia de algo muy importante, Junior. La donación de órganos a lo mejor es algo económicamente caro para el paciente, por decirlo así, pero si lo vemos de esta forma, no nada más es pagar la donación en el momento de recibir el órgano y demás. Tenemos que ver y enfocarnos qué sigue para poder seguir con ese órgano viable. Uh-huh. Es una serie de medicamentos de por vida. Y de pronto hay gente que lo pierde, el órgano. Y tú dices, híjole, tan difícil es que la gente done, tener un órgano y que el paciente no tenga los suficientes recursos para seguir tomando los medicamentos y que conserve su órgano, pues te pones así como que a pensar, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Y por eso es que mucha gente cree que nada más los ricos tienen el derecho a recibir un órgano. Y no es eso, pero sí es importante pensar esta situación de continuar con ese órgano. Mencionas algo muy importante e interesante. Cuando alguien recibe un órgano, cuando alguien recibe el órgano, toda su vida de ahí para adelante lleva un tratamiento. Y caro. Los inmunosupresores son caros.
Debe de ser un tratamiento, no nada más es, yo ya le pongo una pieza a mi carro y ya siguió funcionando. No, a lo mejor le vas a poner una batería, pero esa batería va a requerir más cosas para que siga funcionando esa batería, ¿sí? Entonces sí, son inmunosupresores un poquito elevados en cuanto al precio, entonces hay que saberlos, que mantener. De pronto teníamos pacientes nosotros que el paciente pues hizo una cirrosis hepática, pero después no se habló, no se trató psicológicamente al paciente, se le dio el hígado, se le donó el hígado, perdón, y siguió tomando el paciente. Entonces perdió el órgano, perdió la vida y tú dices, o sea, hay que preparar también al paciente que va a recibir el órgano, ¿sí? Yo creo que son dos áreas muy interesantes, tanto el hacer la petición como el hablar o tratar al paciente que va a recibir el órgano. La verdad que de verdad no son enchiladas, no, como decimos los mexicanos, y es más complicado de lo que realmente nos llegamos a imaginar. Una pregunta, Elia, que tenemos aquí, obviamente las hicimos, esas preguntas con muchos tabús para todas las personas que nos están viendo. ¿Te pueden quitar un órgano sin tu consentimiento? No sé si has escuchado, pero que, no, si voy a tal hospital, si voy a tal clínica, voy a salir sin X cosa. Capaz que me quitan algo y ni cuenta me doy. ¿Te pueden quitar un órgano sin tu consentimiento? Claro que no. También todo va bajo un régimen que lo lleva a cabo el CETOT aquí en Jalisco. Entonces, para que la gente se deje de ideas, se deje, que entré, ya me duele X cosa, que ya estoy más liviano, me quitaron un riñón. No, déjense, porque de verdad este es un tema que son muchos papeleos como lo mencionas. Sí. Te voy a hacer la pregunta, que ya lo hablaste ahorita, pero de todas formas la quiero hacer. ¿Hay una lista secreta donde solo los ricos reciben trasplantes de órganos? No, no es una lista secreta. Mira lo que te mencionaba hace rato. Cada hospital tiene sus pacientes enlistados. De pronto dicen, me brincaron. ¿Pero qué pueden ser? Muchas cosas, lo que mencionaba. A lo mejor el paciente no está viable para recibir el órgano. ¿A qué me refiero viable? Pues tiene a lo mejor una anemia y si recibe el órgano pues no lo puede rechazar o no hay compatibilidad con el donador. Entonces hay muchas cosas que pueden, digamos, brincar al paciente que sigue. Entonces no es tanto que sea una lista como negra, que esté nada más para los ricos, no. Hay cosas que se deben de evaluar para poder recibir ese órgano. Interesante, creo que esto de la donación de órganos involucra mucho el sentimiento, porque muchísimo. Cuando pierdes, lamentablemente, que lo único que tenemos es seguro es morir, pero cuando sabes que tu familiar, tu pareja, entrega esta parte que es vida, realmente. Te quiero preguntar en este punto si tú has tenido alguna experiencia desde lo emocional o lo humano que conectamos todos. ¿Qué siente un familiar o qué has visto que siente un familiar al momento de que donan un órgano de su ser querido? Muy difícil. Mira, yo te voy a platicar, mejor dicho, mi experiencia cuando trabajé en esto de la procuración de órganos. Nos mandaron a un diplomado y pues abarcamos todo. Cuando hay un paciente en un hospital con un traumatismo craneoencefálico, un evento cerebral, y que vemos que es potencial donador, ¿qué es lo que hacemos? Y sí, nos decían en el hospital, ahí vienen los buitres, parecíamos buitres. Sabíamos que el paciente iba a llegar a la mejor por su estado a una muerte encefálica. Entonces estábamos, desde que lo detectábamos, los médicos empezaban a trabajar con el paciente, de estar viendo la viabilidad de los órganos. Y bueno, y yo como psicóloga empezaba a ver el entorno del paciente, quién estaba con él, quién lo acompañaba, quién lo cuidaba. Y pues sí, empezamos, desgraciadamente se escucha así como feo, a preparar el área, ¿no?
hasta que llega el paciente en muerte encefálica, el médico, anteriormente era nada más el neurólogo, y que sí se nos era difícil porque había pocos neurólogos de pronto en el hospital, quien determinaba y diagnosticaba ya muerte encefálica. Diagnostican la muerte encefálica y ya nosotros nos acercamos a hablar. Me tocaba lo difícil que era hacer la petición de órganos. Recuerdo muy claro a un paciente de 18 años que un accidente en moto, pues súper joven, eran los papás pues muy humildes, la verdad vivían en un rancho muy lejano de aquí y eran muy humildes, no comprendían la situación de la muerte, del diagnóstico de muerte cerebral, como te mencionaba hace rato. Ellos veían que se movía el cuerpo de su hijo, pero era mediante un ventilador, un respirador, ¿sí? Pues lógico, el cuerpo, entre comillas, estaba vivo, pero el cerebro ya no había regresión, ya está muerto su cerebro. Entonces ellos decían, bueno, pues lo dejamos como cuando un paciente se queda en muerte, como vegetal, pero no es como tal. Va a llegar un momento que en la muerte, el vegetal puede durar hasta años y la muerte encefálica no. Va a llegar el momento en que el corazón va a parar. Entonces, el explicarles a ese tipo de pacientes, a los familiares que pues no entendían que era esto de muerte encefálica para ver si nos podían hacer la donación, era tan difícil que tratas de buscar las palabras para que te comprendan. Y lo que a mí se me ocurrió en el momento, se escucha medio raro, es decirles, por ejemplo, ustedes tienen gallinas, me imagino, pues sí, vivían en un rancho. Cuando les cortan la cabeza a las gallinas, ¿qué pasa con el cuerpo? No sé si sepas, Junior, se sigue moviendo. Pues se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Pareciera que tiene vida. Exacto. Yo les traté de dar ese ejemplo para que entendieran que ya no iba a regresar su hijo. Y bueno, creo me entendieron y donaron. Donaron huesos, ellos donaron todo lo viable de su hijo, 18 años, imagínate, pues órganos muy sanos y buenos realmente por la juventud que tenía el chamaco. Y ya entra uno y ahora nos vamos del otro lado. Me tocaba también hablar con la gente que recibía los órganos. Yo les pedía, como psicóloga, les pedía las cartitas de agradecimiento, en donde tú veías, o sea, los dos lados opuestos, lo que era una depresión, tristeza por haber perdido un ser querido y lo que era una felicidad. Decía una chamaca, me acuerdo, que recibió un riñón, a partir de hoy, nuevamente es mi cumpleaños, porque vuelvo a nacer. Wow. Cuando entró a quirófano fue lo que me dijo, me dio la cartita que yo iba a entregar a la familia, porque esto es anónimo, la tenía uno que leer, o sea, te la entregan y uno tiene que leer porque no tiene que ir nombres, no tiene que ir más que el puro agradecimiento. Nuestro trabajo termina hasta que entregamos esa cartita y entregamos el cuerpo del paciente. Otro de los mitos, Junior, es que destazan al cuerpo y entregan al cuerpo pues mal. No, se tiene la ética para que lo que dones es lo que vas a conservar. Por ejemplo, donas córneas. No vas a, mucha gente decía, es que luego en la funeraria van a estar ahí viendo, se cierra, se sutura el ojo, no se ve la sutura, o sea, una sutura invisible, y se ve su ojo normal. No hay ningún problema. Cuando donan piel, normalmente lo hacen en extremidades largas como espalda, toman la piel, o en la pierna, se tapa, o sea, no se deja al descubierto con para que se observe. En este caso. Exacto. Cuando son, por ejemplo, órganos pues, lógicos, se sutura y no hay ninguna visibilidad cuando se está en la funeraria. Cuando donan hueso, el hueso los toman de extremidades también largas, como son el húmero o del fémur. ¿Y qué es lo que hacen? Te digo porque a mí también me tocó como enfermera de pronto llegar a meterme a quirófano y ver qué es lo que hacen. Lo voy a decir, a lo mejor se escucha medio feo, pero realmente se conserva o se trata de conservar el cuerpo. Cuando quitan hueso de las piernas, por decir así, ponen unos tubos delgados o ponen unas varillas y lo cubren. O sea, tú ves a tu familiar con su ropa que le dan para la funeraria y no se nota realmente nada. Entonces se trata de entregar el cuerpo lo más pronto posible
y pues lógico se trata de no hacerle daño, o que no sea visible pues todo lo que la persona, el cuerpo se donó pues de esta persona. Muy, o sea, a lo mejor suena muy fuerte, Sí. pero de verdad que el hacer este procedimiento también creo que, pues, lo voy a llamar así, lo hacen con una delicadeza como si esa, pues ahora sí que si fuera, pues somos seres humanos al final del día, ¿no? Y el médico está especializado, está estudiado pues para dar vida, y en esta situación, pues para tener la ética, como dices tú, de poder entregar pues al familiar a ese cuerpo lo mejor posible, ¿no? Claro. ¿Cómo cambia la vida de alguien que recibe un órgano, Elia? Muchísimo, muchísimo, porque como te mencionaba, esta chica dijo, a partir de aquí, voy nuevamente a cumplir años y vuelvo a vivir, y la persona está súper agradecidísima con la persona que donó. Entonces, cambia completamente radical, te menciono nuevamente, si es mantener ese órgano. Entonces, sí es tratar de estar al pendiente para que no existe el rechazo, porque desgraciadamente sí lo hay. Y desgraciadamente no es luego el rechazo del órgano. A veces el paciente tiene 2 años y pues ya están felices haciendo su vida normal, entre comillas, porque tienen que tener mucho cuidado, la dieta, las actividades y demás. Entonces, pasan 2 años, 3 años, 5 años y de pronto hay rechazo. Hay pacientes que hemos tenido hasta de 3 donaciones que ha tenido de vivo relacionado, por decir, lo más que se ve, el riñón. Uh-huh. Pero sí es radical el cambio de su vida, porque pues son pacientes que están sufriendo, la verdad. Uh-huh. Sufriendo en todos los aspectos. Es un cansancio, por ejemplo, con los de riñón, es un cansancio, la alimentación tiene que estar súper rigurosa y cambia por completo. Me llama la atención lo que dices sobre esta carta. Prácticamente al ser tu donador, das pues vida de tu ser querido que perdiste, y es una ética, me impresiona tanto que revisan la carta, pero no por el morbo, hay que decir, sino para cuidarle la identidad de quien lo recibe, tanto como de quien lo dona, ¿no? Claro. Y que no puedan tener esa relación, porque yo creo que en el estado psicológico emocional entra, yo creo que hay gente que dice, oye, tú tienes X órgano de mi papá, de mi hijo, y que a lo mejor quieren o crean ese vínculo como de relación de la donación con la persona, y es lo bonito e interesante que se cuida hasta este punto de que prácticamente donas, no sabes a quién, dirección no sabemos, ciudad no sabemos, para que se pueda deslindar esa parte pues prácticamente que pueda tener una persona sobre la otra, ¿no? Claro, emocional y económico, porque de pronto sí se ha llegado a prestar de decir, tú tienes el órgano de mi familiar, el corazón de mi hijo, y pues para que me ayudes, y empiezan en lo económico también. O sea, hay un chantaje emocional y también claro, puede haber económico. Por eso es que se evita que se tenga la relación de quien donó. Es interesante. Ahora vamos a la otra parte, Elia. Desde lo práctico y legal, ¿cómo puedo registrarme como un donador aquí en México? Ok, te metes a la página del Senatra y ahí está la información para que tengas tu tarjeta como donador. Pero vamos de nuevo. Si tienes tu tarjeta, si tu familiar no quiere, si no se habla más bien con el familiar para que respete tu decisión, esa tarjeta pues realmente no vale. Por más que tú digas y te grabes y hagas un live y todo, no puedes. Ya aquí ahora sí es que respeten tu decisión con esa tarjeta, con esa grabación, con lo que tú quieras, pero es más que nada eso, hablar con el familiar. Me imagino que hay casos que tú dices, sí, quiero donar, y lo hablas con tu familia y te dicen tus familiares, sí, está bien, hijo, te vamos a donar, o los papás a los hijos, etc. Y al momento donde se hace ya la machaca, donde ya se va la persona, yo creo que rajan. Exacto. Yo creo que sí pueden rajar, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa? Ya, es que el shock emocional de haber perdido el familiar, o sea, pues realmente es lo que hace que modifique
esos comportamientos que dijeron que sí iban a respetar la decisión y a la hora de la hora realmente no. Ahora, Elia, ¿qué papeles juegan los hospitales y el gobierno en este proceso? Ok. Hay hospitales que tienen regido por la COFEPRIS, que sean donadores y que sean trasplantólogos, pues los hospitales. Algunos tienen una licencia y otros las dos pues pueden tenerla. Entonces, cuando, por ejemplo, llega un paciente, vamos a un hospital público y se van a donar órganos, se ofertan ahí en ese hospital primero. Si no hay receptores compatibles con ese órgano o con ese tejido, bueno, más bien el órgano, el tejido se manda a procesar, se oferta a nivel estatal. Si no hay receptores compatibles, se oferta a nivel nacional. Entonces es como realmente pues se maneja en los hospitales. Incluso hay una forma de donación dirigida que también es importante. De pronto, vamos de nuevo, es traumatismo, un EBC y el paciente cae en muerte encefálica. Yo tengo un familiar que necesita un riñón. Entonces puedo dárselo a mi familiar, que es su primo del que falleció, se puede hacer. Esto es una donación dirigida a un familiar, a un conocido cercano. Ok, hay opciones para, como lo que estamos hablando, hay varias opciones, pero también todas estas opciones nos llevan a reflexionar y es lo que queremos que la gente de Qué Perros pueda extender esas reflexiones. Como yo ahorita, lo que estamos hablando, de verdad me doy cuenta de muchas cosas y lo vuelvo a decir, un plástico no va a hacer que pueda yo donar un órgano, sino va más allá de esto. ¿Por qué crees, Elia? ¿Por qué crees que hay tanto tabú con este tema? Yo pienso que es más que nada por los mitos esos que dicen de que se oferta al mejor postor, como dicen. Y al realmente que tiene lana. No, al que tiene lana, exactamente. Y yo pienso que es por eso el miedo, ¿sí? Y sobre todo que no nos encontramos en el otro lado de la moneda. Si tuviéramos realmente, o yo creo que si les preguntamos a la familia de las personas que requieren de un órgano o de algún tejido, ojalá no lleguemos alguna vez a necesitar una parte de un hueso, un pedazo de un hueso, si estuviéramos de ese lado, a lo mejor pensaríamos diferente. Pero son puros mitos esto de que se encontraron un tráiler lleno de cadáveres y les quitaron órganos. O sea, yo creo que esto más que nada es como para afectar a ciertos estados, pero realmente sí se requiere de algo bien estricto y regido por la Ley General de Salud. Yo creo que, como dices, es el tema de tantos tabús. Así como hay cientos de miles naciendo, también hay cientos de miles que fallecen. Claro. Y creo que si nos vamos a la parte, como tú dices, del beneficiario, creo que ahí pues todos en un momento quisiéramos que no diéramos porque alguien donara un órgano, ¿no? Exacto. Y cuando nos encontramos en la otra parte es donde tenemos ese egoísmo como persona, decir, no, que se vaya entero. Entonces espero que con este podcast la gente pueda abrir un poquito más ese panorama y que pueda tener una conciencia más humana y entender las dos situaciones. O sea, tú como, obviamente tú que es fuerte, tú como papá, o primer familiar cercano al fallecido, pero también entender a la otra familia que la alegría que le vas a dejar. Y te tengo otra pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que duda en ser donador de órganos? Bueno, yo lo que te mencionaba hace rato, pues realmente esperamos no estar del otro lado de la moneda para que realmente la gente pueda ser donadora de órganos. Y es realmente algo muy importante. ¿Por qué? Porque la vida en un ratito, yo creo que como yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿quién está cerca de la muerte? No es el anciano, no es el enfermo, es el que tiene vida. Entonces podemos estar en cualquier momento del otro lado. La donación es algo en verdad tan gratificante emocionalmente que no tienen idea cómo se benefician tantos pacientes. Se dice que con una donación de un cadáver, ya sea tejido y órgano,
incluso podemos ayudar hasta 50 personas. Y dices, pues ¿por qué tantos? No tiene tantos órganos ni tanto tejido. Lo que pasa es de que son varios órganos, son los 2 riñones, por decir así, es el corazón, pulmones, páncreas, hígado. El hígado, y los tejidos. Los tejidos no es de decir, le voy a trasplantar un fémur completo a mi paciente. No, se lleva a un banco especializado de hueso y hace el proceso que de un hueso, por decir así, de fémur, 10, 15 personas pueden beneficiarse. Entonces, Wow. sí son hasta 50 personas que podemos beneficiar con una donación, órgano y tejido. Es increíble Muchísimo. saber esto, ¿eh? 50 personas. ¿Cómo ves, Alan? ¿Ya te vas a anotar, no, perrox? Sí, sí. Quiero dar a 50 personas de vida. Oye, Elia, ¿crees que el donar órganos sea un acto de fe, de amor y de humanidad? Claro que sí, exactamente, es todos esos puntos realmente. ¿Qué te motivó a involucrarte en esto de la donación, de ser parte de dar vida a otras personas? Pues mira, yo a pesar de que era enfermera, pues no estaba involucrada en todo esto. Fue cuestión económica que empecé a trabajar en esta área. Posteriormente, pues lógico, ya nos prepararon, nos dieron el diplomado ahí y pues empecé a ver y de los 2 lados, tanto como enfermera para ayudar a tratar de conservar ese órgano, utilizando medicamentos y tratando de que el cuerpo esté viable para cuando se haga el proceso de la procuración, y del lado de psicología, estar en los 2 lados. Tanto como el que perdió el ser querido como el que va a recibir ese órgano. Eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención realmente de trabajar con todos estos pacientes. Y es un trabajo muy cansado, Junior, muy cansado, que se le diagnostica el trabajar a una persona del área de salud, médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, que son los que pueden formar el equipo, de 2 años. Porque es un desgaste emocional y físico. Se les da 2 años, se dice que si ya tienes más tiempo trabajando en esto, te trates psicológicamente, porque si llegas a estar en un burnout, que es estar quemado o estrés laboral. Entonces sí es pesado el trabajo, sea cualquier trabajador de la salud que esté involucrado en la procuración de órganos. La última pregunta. Sé que lo dijiste, pero ¿has estado en el punto donde al momento de que se le implanta un órgano a una persona y esa persona tiene su primer acercamiento con su familia? ¿Has estado ahí? ¿Qué has visto en los ojos? ¿Qué has visto en la familia? Tanto como en el que recibió el trasplante, como de la familia. ¿Tú cómo lo pudieras describir? Bueno, pues el que da los órganos, lógico, mucha tristeza, mucha depresión, están inconsolables, que de pronto lo que tratamos el equipo es de entregar el cuerpo lo más pronto posible, porque es una angustia. De pronto cuando son donaciones de accidentes, como tú sabes, es un proceso legal. Entonces, a todo paciente que sea de proceso legal, médico legal, tiene que pasar por una autopsia. Entonces la autopsia dura, pues a veces hasta 2, 3 días para que se las puedan hacer. Nosotros lo que tratamos es de que lo hagan lo más pronto posible para entregar el cuerpo. Y lógico, son una familia que está dolida, independientemente haya donado. Yo creo que esto de la donación les cae como que el 20 días después. En el momento siguen con su duelo y es bueno que lo sigan y lo presencien, y después razonan en esto que hicieron, en dar vida a otra gente. Y del otro lado, pues lógico, la alegría, el entusiasmo de la gente que nos agradecen a nosotros, pero nosotros nada más fuimos los que aportar el conducto, exactamente, pero quien realmente lleva o debe de llevar todo el papel es quien lo donó. No nosotros se agradecían tanto con nosotros que no tienes idea, esas palabras, lágrimas en las personas, tanto en el que recibió el órgano, como los familiares, porque era darles nuevamente otra oportunidad de vida a la gente. Wow.
Pues increíble tema. Te queremos agradecer, Elia, por el tiempo. Sabemos que traes tu tiempo y el cansancio, pero gracias por compartir esta información y que el día de mañana podamos presumir ser un país como España, donde Ojalá. tenemos más conocimiento de esto, y que al final de todo saber que el donar es dar vida y poder pues bendecir y seguir dando pues ahora sí que un apapacho de amor a un donante, ¿no? A uno que recibe ese órgano. Por último, a tu cámara, Elia, algo que le quieras decir a los seguidores de Qué Perrox sobre este tema. Esa es tu cámara, así que pues adelante. Muy bien, gracias, Junior. Sí, mire, pues yo lo que les diría que realmente la donación de órganos es una cultura y ojalá, como tú lo mencionas, lleguemos a estar como la cultura de España para poder salvar más vidas. Y se escucha este dicho un poquito medio raro, pero es la verdad, de que se lo coman los gusanos a que lo gocen los humanos, preferible es que los humanos tengamos más calidad de vida y dar esta vida a quien lo necesita. Muchas gracias. Súper bien. Licenciada Elia Salas, el día de hoy con nosotros. Gracias por venir, Elia, y estar en contacto. Así que no sé si... puedes dar tus teléfonos como psicóloga. Si quieres dar tus teléfonos para que las personas se puedan contactar contigo en este tema de la psicología, ¿no? Claro que sí. Mi número es el 33 13 45 59 52. Cualquier cosa que se ofrezca en el aspecto psicológico. Soy psicóloga paliativista, aparte de lo que estuve trabajando en lo de la procuración de órganos. Súper bien. Gracias, Elia, nuevamente. Y a todos los seguidores de Qué Perros, te queremos agradecer por el apoyo que tenemos. Ya vamos más grandecitos en YouTube, visualizaciones. El otro día platicando con Alan, ya estamos a un punto de llegar pues al punto de ya poder facturar en dólares. Alan. No, pero muchas gracias por todo lo que nos han brindado en todo este año y de verdad nos animan a seguir haciendo esto, platicar, llevar temas hasta tu hogar, hasta tu oficina, hasta tu trabajo, donde quieras que nos estés viendo. Recuerda que estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y pues en todas las redes sociales prácticamente como Qué Perrox Podcast, y nos vemos en un nuevo episodio de Qué Perrox Podcast.